Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de, justamente como primer tema, sobre la cumbre iberoamericana, mucha expectativa. De hecho, ya ayer llegó el rey de España y el presidente de Portugal, llegaron a Cuenca para esta cumbre iberoamericana. Quien no llegó y canceló a última hora el viaje fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien suspendió su viaje a Cuenca para asistir a la cumbre porque ha dicho el escenario político y social es inestable lo que vive en el Ecuador. Qué lamentable escuchar eso. Pero bueno, hay personajes importantes, aunque hay muchos mandatarios que han preferido no venir y que han mandado a sus delegados. En todo caso, a la par también de esta cumbre iberoamericana de los mandatarios está paralelamente el encuentro empresarial iberoamericano, el 15º encuentro empresarial iberoamericano que ya comenzó el viernes con alrededor de 1.000 empresarios reunidos para impulsar la empleabilidad y liderar el cambio en la región a fin de seguir avanzando en construir un futuro más justo y sostenible y próspero. Y bueno, este foro es la antesala de la cumbre justamente que se está dando y que comienza justamente hoy la cumbre y que, como mencionamos, concentra a los líderes de las organizaciones empresariales que conforman el complejo empresarial iberoamericano y que aglutina unos 33 millones de empresas de 22 países. Estamos con nuestro invitado Andrés Robalindo, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Y bueno, empecemos con esto que es quizás lo más coyuntural dentro de todo, aunque claro, esto está marcado lamentablemente por la situación crítica que vive el país. Y ya vimos cómo el presidente de Paraguay canceló a última hora el viaje que lo tenía confirmado para Cuenca, justamente por la situación que vivimos, los cortes energéticos, que eso también va a complicar y está complicando el empleo a las pequeñas empresas, a las grandes empresas, a todos en realidad en nuestro día a día. Gracias, Andrés, bienvenido. Y bueno, ¿cómo se está viviendo en Cuenca esta gran cumbre iberoamericana, el encuentro empresarial iberoamericano? Ha habido mucha expectativa y bueno, ¿cómo estamos pese a que se está dando en el marco de una crisis muy compleja para el Ecuador? Verónica, buenos días. Bueno, primeramente agradecerle por la entrevista. Realmente le nombraría a la cumbre empresarial como todo un éxito. Tuvimos más de 1.270 inscritos a la cumbre empresarial, de los cuales un poco más del 60% era obviamente del Ecuador, pero casi un 40% del resto de países de Iberoamérica. Tenemos empresarios y representantes gremiales sumamente importantes de los 22 países de Iberoamérica. El día de ayer inició la cumbre con exposiciones relacionadas a la empleabilidad y a la sostenibilidad. El día de hoy tendremos charlas relacionadas a la inclusión y a la innovación y el cierre hoy tarde con la presencia de los presidentes que podrán asistir a la cumbre presidencial y también tengo entendido que el rey de España para el cierre y el traslado de la presidencia pro tempore hacia España, donde se va a realizar la siguiente cumbre empresarial y la cumbre de presidentes. Así que realmente, Verónica, en relación a la cumbre empresarial, todo éxito, todo el éxito que más, es más por encima de lo que esperamos. Llegaron ayer 600 empresarios, hoy esperamos 400 más. Así que realmente se ha podido lograr durante estos casi 6 meses de organización un evento que para Cuenca es inédito, porque no se lo había realizado en Cuenca un evento de este tipo. Obviamente han habido congresos y eventos de otros sectores, pero un evento en donde aglutinen a gremialistas, a empresarios, que puedan conversar, que puedan trasladar experiencias, que puedan compartirnos ideas de cómo solventar no solamente la crisis eléctrica, porque el Ecuador no solamente tiene y ha tenido situaciones en temas eléctricos, sino muchos otros problemas más que nos pueden ayudar también desde el lado privado, no solamente a presentar propuestas, sino a ejecutar proyectos y programas que puedan beneficiar a la mayoría. Bueno, enhorabuena por esta cumbre, por este encuentro empresarial iberoamericano que se desarrolla en Cuenca. Ha habido mucha expectativa, por supuesto, y a propósito de esta crisis, hay quienes también dicen,
toda crisis representan oportunidades y que esto es una oportunidad muy Exactamente. grande, ¿no? Para que se consigan cosas buenas. Ahora, entiendo que el marco de este encuentro empresarial iberoamericano es justamente impulsar la empleabilidad, liderar el cambio en la región y para seguir avanzando, ¿no? Y construir un mejor futuro para toda la gente y sobre todo para los jóvenes. ¿Qué oportunidades cree que se pueda lograr a partir de este encuentro empresarial? ¿Cuáles son los objetivos, las metas y bueno, cuáles son las expectativas también de lo que se está desarrollando? Bueno, realmente hay muchas e interesantes propuestas que se han conversado. Hemos tenido expositores muy interesantes de diferentes países que nos han presentado las formas, las políticas, los programas que han estado incentivando, como usted bien indica, la empleabilidad, pero no solamente eso, relacionado también a la sostenibilidad, que es parte trascendental del proceso productivo. Este momento, una empresa que no es sostenible, es muy difícil que pueda tener mercados abiertos en el exterior, porque ahora tener certificados verdes, la inclusividad, ni se diga la tecnología, son características que si las empresas no las comienzan a adoptar, pues realmente los mercados exteriores especialmente se comienzan a cerrar. Así que de esas ideas, de esas experiencias es donde aquí en el Ecuador, desde Cuenca también obviamente estamos muy interesados en comenzarlas a implementar. Y le voy a poner un ejemplo. El día de ayer el presidente de la Organización Internacional de Empleadores habló de la formación dual como una herramienta bastante práctica y útil para reducir el desempleo juvenil. No sé si usted conoce, pero el 65% de estudiantes que se gradúan en las universidades en el Ecuador no tienen un empleo atado a su carrera universitaria. Eso quiere decir que o son subempleados o son desempleados o están en la informalidad, el 65%. Entonces, si no se solventa este problema con herramientas que puedan reducir el desempleo juvenil, realmente el problema va a ser cada vez mayor y la única forma de hacerlo es tratando de cruzar la oferta académica con la demanda laboral, hacer carreras que realmente el sector productivo necesite y comenzarnos a adaptar desde lo académico a lo que las empresas están necesitando en temas operativos, administrativos, desarrolladores, innovadores, etcétera. Y con eso, esta oferta académica y la demanda laboral van a comenzar a llegar a un punto de cruce en donde la mayoría de estudiantes puedan encontrar un empleo formal porque la empresa los está solicitando en el mercado laboral. Yo creo que eso es una herramienta que se la viene implementando en el Ecuador hace 20 años, pero que han sido muy esporádicos. Nosotros como Cámara hemos sido los líderes de formación dual a nivel nacional, pero no han habido políticas públicas ni tampoco han habido otros gremios, o han habido muy pocos gremios a nivel nacional que quieran implementar este tipo de sistemas que les van a ahorrar bastante tiempo, bastante dinero a las empresas en encontrar personas capacitadas. Entonces, estas ideas son las que resultan bastante interesantes y en los temas que se van a tratar en la cumbre es del objetivo de tener este tipo de experiencias para poderlas trasladar a cualquier tipo de gremio y empresa, desde la micro hasta la gran empresa. Por supuesto, bueno, enhorabuena por esta cumbre y el encuentro empresarial iberoamericano, realmente un hito que se está desarrollando en Cuenca y que ojalá, pues todo lo que, las expectativas que se tienen, que se cumplan y que como mencionaba Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industriales, Producción y Empleo, pues sobrepasen esas expectativas por el bien del país y porque cada crisis obviamente siempre representa una oportunidad, siempre hay luces al final de ese túnel, aunque nos apaguen la luz igualmente. Y bueno, hablando de ya de los temas de los cortes energéticos, bueno, estamos mes y medio, un poco más incluso con los cortes. La situación no parece que al menos tenga una solución inmediata, pese a que ya se ha anunciado que posiblemente ya va a ser una realidad que nos venda Colombia nuevamente energía, pero la situación de lluvias no llega, ¿no? Y seguimos en esta sequía. El embalse de Mazar se sigue consumiendo porque obviamente Coca-Cola tampoco es que está generando lo que se espera que genere porque no llueve. Así que frente a esto también, Andrés, las industrias se han complicado, ha habido apagones de 24 horas en las industrias, sobre todo en esta última semana. ¿Cómo se está soportando esta crisis? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, para el cierre de este año, para pasar diciembre, que es un mes importante para la economía? ¿Cuáles son las previsiones y cómo ve usted todo lo que está ocurriendo? Bueno, penosamente, Verónica, las perspectivas no son buenas usted lo acaba de resumir las razones. Estamos esperando que llueva y nadie controla esa situación, así que puede suceder hoy día como puede suceder dentro de un mes.
y mientras más se tarde en llegar las lluvias, los cortes eléctricos se van a seguir manteniendo, aunque tengamos la venta desde Colombia de energía eléctrica, porque no será y no cubrirá la demanda que tiene el Ecuador en este momento. El mes de diciembre es un mes que casi la mayoría de empresas se preparan porque es de alto consumo, pero también debemos estar conscientes que el mismo consumo ha venido afectándose no solamente por los cortes energéticos, sino por diferentes razones entre económicas, políticas, tributarias y demás, y eso obviamente genera que el consumo se reduzca y por lo tanto las ventas de la industria nacional, de los importadores formales se reduzcan. Inclusive en algunos casos hasta incentivando la informalidad, porque la informalidad, al no depender y no necesitar cumplir con normativas, ni impuestos, ni nada, puede jugar con los precios y los consumidores terminan yéndose donde el precio es más bajo, no donde puede haber más calidad. Claro. Entonces, el efecto es aún peor. No solamente hay una caída de la demanda, sino que hay un aumento de la informalidad. Eso se transforma en una bola de nieve que puede llegar a ser inmanejable y ahí es donde políticas públicas deberían incentivar, deberían controlar la informalidad, más que nada la ilegalidad, y tratar de darles incentivo a lo formal para que pueda cumplir con las expectativas del consumidor. Pero realmente el tema de la informalidad, de la ilegalidad, está descontrolado desde hace 15, 20 años y no ha habido política pública ni tampoco un interés de generar una política de competitividad para tratar de equilibrar esa situación. Y ahí es donde comienza a darse, creo yo, el mayor problema que tiene el Ecuador, por encima de la crisis eléctrica, porque la crisis eléctrica, aunque suene bastante sencillo, se puede solventar con la lluvia. Llega la lluvia y la crisis eléctrica se acaba. Pero el problema real que tiene el Ecuador es que en un 70-75% es informal, es ilegal. Y, por ejemplo, eso es uno de los grandes problemas que no solamente tiene el Ecuador. Hemos conversado en estos días con representantes de Argentina, de Perú, de Colombia, y todos tienen el mismo problema. La ilegalidad, la informalidad sobrepasa el 60%, el 70%. Es un problema de Latinoamérica y penosamente los gobiernos no han sido capaces, no digo todos, pero no han sido capaces de poder reducir y controlar desde las aduanas procesos en donde es impensado que un producto pueda llegar aquí valiendo menos de lo que cuesta la materia prima para producirlo. Ese tipo de políticas públicas son las que se necesitan y para eso no se necesita que llueva. Se necesita decisión, se necesita un efecto político desde el Ejecutivo, desde los ministerios, porque hay varias instituciones que tienen y que manejan la competitividad, no solamente el Ministerio de Producción, y ahí es donde podríamos y deberíamos tener algún tipo de alivio, pero penosamente todavía no se da, y creo que por ahí es el camino del Ecuador, no solamente por la crisis, sino para salir de un círculo vicioso que estamos, insisto, desde hace 20 años. Bueno, importante conocer es la opinión de nuestro invitado Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industriales, Producción y Empleo. Hay un comunicado que emitió hace poco el Comité Empresarial Ecuatoriano en donde menciona que ante la crisis eléctrica que enfrenta el Ecuador, pues pidió justamente que el gobierno ofrezca información técnica sobre la situación, que también haya previsibilidad en los horarios de cortes de luz, porque lo que vimos en estos últimos días es que lamentablemente se publicaban unos horarios, se cambiaban, incluso con los horarios cambiados no se estaban cumpliendo. Entonces, allí también el gremio empresarial solicitó a las autoridades que se presente un cronograma completo sobre la incorporación, además de nueva energía y nueva generación eléctrica. Se ha mencionado que, por ejemplo, la ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que ya existe un primer contrato para importar energía de Colombia por medio de una empresa privada, pero sin embargo, se conoce que aún no ha sido suscrito ese contrato por el gobierno ecuatoriano. Es decir, hay mucha incertidumbre en ese sentido y también no se puede prever estos cortes de luz que son tan cambiantes. ¿Eso cómo les complica, Andrés? Como principio, un punto fundamental, no soy vocero del comité empresarial, obviamente pertenecemos al mismo, pero no puedo hablar a nombre del comité empresarial, pero sí voy a utilizar una palabra que el comité empresarial expuso en su comunicado, que es previsibilidad. Esa palabra es, aunque pueda sonar sencilla, tiene una connotación sumamente importante en el sector productivo. Nadie puede planificar algo si es que no hay una previsibilidad. Y si es que Claro. hay un cambio en el transcurso, el golpe para la microempresa especialmente y la pequeña empresa puede ser devastador. He conversado
con colegas peruanos y entre cosas que hablábamos de las reformas tributarias. Perú ha tenido dos reformas tributarias en 15 años, dos. Ujú. Nosotros hemos tenido 15. Entonces, cuando un país tiene Diría 15 que incluso reformas más. tributarias, o posiblemente más, estoy siendo capaz y generoso, pero 15 reformas tributarias en 15 años significa una anual. No hay previsibilidad. Entonces, no solamente es hablar de los cortes, que posiblemente en Claro. una situación crítica es bien difícil tener previsibilidad, eso también es Es la entendible. inseguridad jurídica también, ¿no? La inseguridad jurídica en el Ecuador es sumamente preocupante. El Ecuador es un país que tiene 21 constituciones y una ley laboral. Debería ser al revés. No tener 21 leyes laborales, pero la ley laboral debería adaptarse a las Coincido. realidades que se desarrollan en el país, después de la pandemia especialmente. Pero el Ecuador tiene 21 constituciones y una ley laboral del año 1938, que hay algunos que se oponen a que sea mejorada, aún sabiendo que esa ley laboral está representando a la minoría y no a la mayoría, porque la mayoría está desempleada. Entonces, esas cosas ilógicas en el Ecuador son las que se necesitan modificar, y no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, y la previsibilidad debe venir inclusive desde las autoridades locales. Los cambios en ordenanzas, los cambios en reglamentaciones, en normativas locales son continuos, y eso posiblemente el político no se da cuenta que significa tiempo y dinero para las empresas, especialmente para las microempresas. Entonces, la palabra previsibilidad es amplia no solamente para el sector eléctrico, es para todo lo que conlleva tener una empresa, inclusive tener cualquier tipo de actividad. Si es que uno tiene una universidad y le cambian las reglas del juego en la mitad o una escuela y le cambian las reglas del juego en la mitad del año lectivo, imaginémonos lo que es. O como yo siempre pongo el ejemplo, imaginémonos que fuera que un árbitro de fútbol cambie las reglas del juego durante los 90 minutos de juego y los jugadores no entienden, y obviamente la mayoría van a ser expulsados porque les cambian las reglas del juego y no saben cómo actuar. Esa situación es la que el Ecuador le tiene en una realidad en la cual el crecimiento es completamente nulo, inclusive de crecimientos permanentes. Entonces, ahí es donde el Ejecutivo, el Legislativo, los alcaldes deben comenzar a trabajar en tener una lógica de desarrollo y de planificación como mínimo de 5 años, en donde nos indiquen, esta es la reforma tributaria que va a ser para todo el gobierno y no va a haber más. Porque si cambiamos cada momento, y como siempre se utiliza, por esta única vez, o va a ser un impuesto que no se va a volver a repetir, en total el siguiente gobierno o el mismo gobierno lo vuelve a repetir, de esa manera ninguna empresa puede sobrevivir en el Ecuador. Hace un tiempo, hace un poquito más de un mes, usted mencionaba en una entrevista con Teleamazonas, con nuestro compañero Milton Pérez, que el empleo va a ser el más afectado si no se toman decisiones por encima de posiciones políticas a propósito de estos cortes de luz en las industrias. Y bueno, después vimos que toda esta situación se extendió para todos y que todo se complicó. En todo caso, Andrés, ¿cómo vemos la situación de empleo, las consecuencias que van a tener estos cortes y que siguen teniendo? Yo le puedo asegurar que las empresas están mucho más afectadas por la situación económica que vive el país y no específicamente por una situación que sabemos que es temporal en relación a los cortes. Obviamente el impacto es muy fuerte, por supuesto que sí. Seguramente han habido despidos en relación a la caída de la posibilidad de producir, porque se está produciendo a veces 40, 45, a veces 35% de la posibilidad por el tema de los cortes, pero realmente el problema o la razón de la caída en la generación de empleo no es por la crisis eléctrica, porque si fuera por eso, el Ecuador hubiera estado creciendo en empleo los últimos 10 o 15 años. El Ecuador ha caído en empleo los últimos 20 años. No sé si usted recuerda, Verónica, pero Así es. en un gobierno hace algunos años nos indicaron que el Ecuador tenía el pleno empleo. El pleno empleo significaba que el 95% de la población estaba plenamente empleada. No, lo que el Ecuador tenía era un 5% de desempleo, pero el problema del Ecuador nunca ha sido el desempleo. Siempre ha El sido la problema del Ecuador es informalidad. la informalidad. Y la informalidad en el Ecuador está por encima del 40%, del 50%. Y eso es el gran problema del Ecuador, y no hay forma de generar empleo. Y eso se dio por varias razones. Una de esas, por ejemplo, es por haber generado sueldos duplicados en el sector público en una época en donde el precio del petróleo estaba en récord
y después el sector público no pudo mantener esos sueldos y comenzó a despedir personal. Y esa persona ya no puede encontrar ese mismo sueldo en el sector privado porque es imposible, no se puede tener ese tipo de sueldos en el sector privado. Entonces, es un círculo vicioso. Posiblemente la crisis eléctrica es la cereza en el pastel, pero no es la razón de la pérdida de empleos. La razón de la pérdida de empleos es la falta de una política de competitividad, es la falta de control a la informalidad, es la falta de una ley laboral que esté adaptada a las nuevas realidades. Son muchas las razones por las cuales el empleo no crece, el empleo adecuado no crece y sigue aumentando la informalidad y peor aún, la ilegalidad, que es lo más peligroso, porque en todo caso al informal hay que verle como una empresa, Claro. salvo que sea una empresa muy grande, pero hay que verle como una empresa que es muy costoso ser formal y que la única forma de sobrevivir es siendo informal. La ilegalidad y la legalidad es otra cosa porque es utilizar una empresa formal para tratar de lavar dinero específicamente del narcotráfico. Entonces, hay que saber dividir, pero hay que también tener respuestas para ambos, porque el formal no puede competir ni con el ilegal ni con el informal, porque el uno paga impuestos, el uno cumple las leyes y el otro no lo hace. Es imposible competir así y ahí está el gran problema. La crisis eléctrica es un problema temporal que se va a solucionar, pero el problema de fondo del país es que es completamente incontrolable el desequilibrio que hay en la competitividad que existe en el Ecuador. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que suceda. Al menos tenemos una buena noticia y es el desarrollo de la cumbre iberoamericana y también Así el es. encuentro empresarial, que es muy importante. Hay personajes que están en Cuenca, como el rey de España, por ejemplo, el presidente de Portugal, que llegaron anoche a Cuenca, que muchos coincidimos, los ecuatorianos, que Cuenca es la ciudad más linda, que tiene el Ecuador más segura, más chévere. Así que, bueno, sigan así, qué envidia. Muchas gracias. Sí, tenemos que seguir y al final podemos ser un ejemplo para el resto de las Así es. ciudades. No es difícil, es cuestión de unirse, de sentarse a una misma mesa la academia, el sector público, el sector privado y proyectarle una ciudad. La ciudad depende de todos, no solamente de un solo sector y eso debemos aprender más aún con la crisis eléctrica que tenemos en este momento. Bueno, importante lo que está pasando en Cuenca en estos días, así que estaremos muy pendientes y nosotros agradecemos a Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industriales, Producción y Empleo, por esta conversación que hemos tenido. Por un lado, el encuentro empresarial iberoamericano y por otro, esta situación de crisis energética que va complicando a las industrias y que hace que el cierre de este año sea pues un poco oscuro, negativo, pero bueno, están haciendo lo que se puede para sobrevivir, para mantener los empleos y bueno, esperando eso sí, del lado del Estado ecuatoriano, del gobierno que brinde un poco de esa estabilidad y seguridad jurídica que se necesita. Gracias, Andrés, nuevamente por estar con nosotros. Siempre un gusto, Verónica. Hasta luego.